Vengo a sanar, del padre Darío Betancourt. Introducción y primer capítulo. Introducción. Estamos viviendo una época privilegiada del espíritu, donde se vuelven a repetir los prodigios del primer Pentecostés. El Señor ha extendido su mano poderosa para realizar signos, prodigios y milagros. Nosotros somos testigos oculares y en estas páginas queremos demostrar que su poder no se ha agotado ni su brazo poderoso se ha acortado. Jesús ha venido a curar a los enfermos y lo sigue haciendo, en el presente porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. A todos los acontecimientos aquí relatados les damos el sencillo nombre de bendiciones. No queremos hacer uso de la palabra curaciones para que no nos caigan encima los médicos, quienes a veces nos llaman curanderos por estar viendo curaciones por todas partes. Mucho menos usar la palabra milagros, para no ganarnos los ataques y críticas de algunos sacerdotes y obispos, quienes a veces no creen tan ingenuos que llamamos milagros a lo más simple. Nos creen tan ingenuos que llamamos milagros a lo más simple. Creemos que bendiciones es una palabra intermedia y puede cubrir tanto uno como lo otro. Estas bendiciones de Dios siempre han existido desde el principio de la Iglesia, aunque aparecen de una manera más abundante en algunos lugares como Lourdes, Fátima, Guadalupe, etc. Este ministerio, que parecía limitado a algunas partes y santuarios, hoy día se difunde abundantemente en toda la Iglesia y por todas las partes del mundo. El Papa Pablo VI, el 16 de octubre de 1974, nos subraya el papel de los carismas en la evangelización. Dice: pero ahora yo diría que la curiosidad, pero es una curiosidad muy legítima y muy hermosa, se fija en otro aspecto. El Espíritu Santo, cuando viene, otorga dones. Conocemos ya los 7 dones del Espíritu Santo, pero también otros dones que ahora se llaman, siempre se han llamado carismas. ¿Qué quiere decir carisma? Quiere decir don, quiere decir una gracia. Son gracias particulares dadas a uno para otro para que hagan el bien. Uno recibe el carisma de la sabiduría para que llegue a ser maestro. Recibe el don de los milagros para que pueda realizar actos que, a través de la maravilla y la admiración, llamen a la fe, etc. Ahora, esta forma carismática de dones son dones gratuitos y de suyo no necesarios, pero dados por la sobreabundancia de la economía del Señor, que quiere la Iglesia más rica, más animada y más capaz de autodefinirse y autodocumentarse. Se denomina precisamente la efusión de los carismas y hoy se habla mucho de ello. Y, habida cuenta de la complejidad y de la delicadeza del tema, no podemos sino augurar que vengan estos dones y, ojalá que con abundancia, que además de la gracia haya carismas que también hoy la Iglesia de Dios puede poseer y obtener. El Señor dio esta, llamémosle, gran lluvia de dones, para animar a la Iglesia, para hacerla crecer, para afirmarla, para sostenerla, y después la economía de estos dones ha sido, diría yo, más discreta, más económica. Pero siempre han existido santos que han realizado prodigios, hombres excepcionales que han existido siempre en la Iglesia. Quiera Dios que el Señor aumentase todavía más una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa la Iglesia, y capaz de imponerse incluso a la atención y estupor del mundo profano y del mundo laicizante. Fin de la cita. Este deseo del Papa se ve abundantemente cumplido por todas partes. Desde que fui ordenado sacerdote, constaté cómo Dios realizaba sorprendentemente curaciones en diferentes áreas de la vida de las personas. Por eso, cuando conocí la renovación carismática, no me fue difícil aceptar que Dios sanaba, pues era realmente lo que yo había experimentado desde los primeros años de mi sacerdocio. El doctor William Parker, en su libro La oración psicoterapia, nos cuenta: Un famoso médico profesor de ética social en la Escuela de Medicina de Harvard afirma que el 75% de la labor curativa de los médicos podría hacerlo un pastor religioso,
Muchos médicos internistas consideran que del 50 al 75% de los pacientes que solicitan tratamiento médico no sufren orgánicamente. Una curación permanente en el campo de la medicina psicosomática implica el tratamiento de todo el hombre, cuerpo, mente y espíritu. Fin de la cita. Lo que pretendo compartir en este libro es mi testimonio del poder de Dios y también ofrecer algunas ideas para que el lector aprenda a orar de una manera más eficaz por la sanación interior y física de las personas que se encuentran aquejadas por alguna dolencia. Comparto en fe lo que he visto, oído y tocado. Probablemente muchos de los acontecimientos aquí relatados puedan tener otra explicación, pero yo lo hago iluminado por mi fe y desde aquí debe considerarlo el lector. Debo un profundo agradecimiento a todas las personas que me animaron a escribir este libro y me ayudaron con sus experiencias. A la misionera seglar Blanca Ruiz, que con un gran carisma de sanación interior me ha aportado muchas ideas para este libro. A mis hermanos sacerdotes Salvador Carrillo y Diego Jaramillo, que me ha asesorado en la parte teológica. Muy especialmente mi agradecimiento a Pepa Medina y Cecilia Muñoz por las interminables horas que emplearon en la transcripción de los manuscritos. Gracias a José H. Prado Flores por su ayuda en la redacción final, pero sobre todo, mi agradecimiento a Dios por ayudarme a ver salir a la luz este libro para la gloria de su nombre. En algunos testimonios he cambiado el nombre de las personas para no afectar a nadie. Por otro lado, he separado los temas de María y los sacramentos, fuentes de salud, que aparecen en otro libro, Fuentes de Sanación. Todo lo escrito en este libro lo someto al discernimiento de la Iglesia. Nueva York, 6 de agosto de 1985, fiesta de la Transfiguración del Señor. Fin de la introducción. Capítulo 1. Dios nos quiere sanos. Hay muchos cristianos en el mundo que están absolutamente convencidos que Dios los quiere enfermos y afligidos. Ellos confunden lo que es la voluntad de Dios con lo que Él usa para su gloria. Pero la enfermedad no es su voluntad. Se puede afirmar categóricamente que en ningún momento Jesús trató de animar a la gente para que estuvieran enfermas, permanecieran afligidas o sufrieran enfermedades, a fin de que la voluntad de Dios fuera hecha. La voluntad de Dios es que todos estemos sanos en el espíritu, en el cuerpo y en el alma. Por tanto, pedir la curación no es pedir contra su voluntad. Si fuera así, ¿por qué entonces acudir al médico y tomar medicina? Si la voluntad de Dios es que la enfermedad se apodere de una persona, entonces los médicos y las medicinas no tienen razón de ser, y lo que estos hacen sería ilógico porque iría en contra del designio divino. En la plenitud de los tiempos, el Padre envía a su Hijo al mundo para salvar a todos los hombres y a todo el hombre. Le pone por nombre Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Ver Mateo 1:21. Jesús quiere decir Salvador, salvación. Es enviado precisamente a liberar y a sanar. Los ángeles anunciaron: hoy les ha nacido un Salvador. Ver Lucas 2:11. Jesús, consciente de su misión salvadora de todo el hombre, llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el libro del profeta Isaías y cuando lo abrió encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los afligidos de corazón, para anunciar a los presos la libertad, para dar la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Confrontar con Lucas 4 del 16 al 19. En este pasaje el Señor Jesús expone su programa evangelizador, algo así como el político que expone el plan que llevará a cabo durante los años de su gobierno. En su plan aparecen 4 objetivos que se propone realizar. Enumero. 1. Liberar y sanar del pecado. Me ha ungido para dar buenas noticias y liberar a los presos. 2. Liberar y sanar las enfermedades espirituales, miedo, odio, remordimientos y complejos, es decir, sanar a los afligidos de corazón. 3. Liberar y sanar las enfermedades físicas, para dar vista a los ciegos. 4. Liberar y sanar de las influencias diabólicas, para liberar a los oprimidos. Numeral 1. Antiguo Testamento.
Si Jesús, profeta del Padre, expone y proclama una sanidad completa para el hombre, es porque ya desde el Antiguo Testamento Dios venía curando a su pueblo. Como se puede ver en los textos siguientes, en donde aparecen los 4 tipos de curaciones que Dios realiza. Yo soy Yahvé, el que te sana. Confrontar con Éxodo 15:26. Así como Moisés, Dios le dijo, yo soy el que soy. Aquí afirma, yo soy el que sana, como si el ser de Dios fuera sanar, ya que sanar es sinónimo de salvar. Él sana los corazones rotos y venda sus heridas. Confrontar con el Salmo 147, versículo 3. Y con todo, cita de Isaías 53, 4 al 6. Y con todo eran nuestras delicias las que él llevaba, y nuestros dolores, y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que él soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por nuestras heridas alcanzamos la salud. Isaías 53, versículos del 4 al 6. Yo sanaré su infidelidad, los amaré graciosamente. Oseas 14, versículo 5. Otros textos muy ricos que convienen leer son los siguientes: Éxodo 23, 25, Deuteronomio 7, 15, Números 21, 9, Job 5, 18, Salmo 30, versículo 3, Salmo 107, versículos del 6 al 20, Jeremías 30, 17, Jeremías 33, 6, Oseas 6, 1, Oseas 7, 1. De una manera especial, el capítulo 38 del libro del Eclesiástico es muy abundante en enseñanzas prácticas como el Señor nos sana. Conclusión. De la visión general de los textos del Antiguo Testamento podemos concluir, sin ninguna duda, que Dios nos quiere sanar y que los 4 tipos de curaciones que hace aparecen de una manera más o menos clara en estos textos. Numeral 2. Nuevo Testamento. Así como hay muchos pasajes donde Jesús cura individuos, existen otros muchos textos donde aparece su deseo de sanar todo el hombre y todos los hombres. El Señor Jesús empleó mucho tiempo de su ministerio curando almas y cuerpos. Inciso A. Jesús sana del pecado. Pues bien, les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Lucas 5:24. La primera vez que Jesús manifiesta su divinidad es para perdonar, lo que equivale a sanar del pecado. Entonces dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Lucas 7:48. Si la pecadora pública amó mucho, es porque se le había perdonado mucho. La iniciativa no parte del hombre, sino de Dios, que obra misericordia. San Agustín confirma esto diciendo que al fariseo no se le podía perdonar mucho, porque se creía justo, a la inversa de la pecadora, pensaba deber poco y entonces, claro está, nunca podría llegar a amar mucho. Inciso B. Jesús sana interiormente. Sana del miedo. Un pasaje muy hermoso lo encontramos en la tempestad. Jesús primero les quita el miedo y luego calma la tempestad. Mateo 8, 23 al 27. También vale la pena ver la sanación que el Señor hizo a los apóstoles, quienes por miedo a los judíos tenían las puertas cerradas. Ver Juan 20, 19. Ya sanados, Pedro defiende a Jesús ante los judíos cuando en su propia cara les dice que ellos lo mataron. Ver Hechos 2:23. Es admirable ver a Pedro testificando valientemente cuando fue incapaz de hacerlo ante una mujer y lo negó 3 veces. Ver Juan 18:17. Nicodemo tenía miedo a los demás. Su posición pública no le dejaba libertad para declararse abiertamente en favor de Jesús. Por eso lo visitaba de noche. Ver Juan 3:1. Pero fue sanado de ese temor y llega a defenderlo ante las mismas autoridades religiosas. Ver Juan 7:50 al 51. Y luego hasta se atreve a pedir el cuerpo muerto del crucificado a Pilato para darle sepultura. Ver Juan 19:39 al 40.
Sana del odio. Entre judíos y samaritanos existía un odio racial a tal punto que no se hablaban. Jesús llegó al pozo de Jacob y se encontró con la samaritana, quien al darse cuenta de que Jesús era judío le reclama por su atrevimiento, pero Jesús dialoga dulcemente con ella y le sana hasta tal punto que lo admira. Confrontar Juan 4, todo el capítulo 4. Sana del remordimiento. Cuando Pedro negó a Jesús, se llenó de remordimiento y lloró amargamente. Ver Lucas 22:62. Pero Jesús lo sanó a cada una de las tres negaciones con una triple profesión de fe. Ver Juan 21 del 15 al 19. Sana del amor al dinero. Zaqueo era un hombre rico y jefe de publicanos, lo que equivale a pecador público. Al encontrarse con Jesús es sanado de la ambición al dinero y reparte la mitad de lo que tiene a los pobres y con la otra mitad devuelve 4 veces más a quien había defraudado. Fue tal la sanación de Zaqueo que Jesús declaró: «Hoy ha entrado la salvación a esta casa, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido». Confrontar con Lucas 19 del 1 al 10. Inciso C. Jesús sana físicamente. Los hebreos del tiempo del Señor Jesús no dividían al hombre en una parte espiritual y en otra corporal, sino que al ser humano consistía en una unidad indivisible. Por eso cuando leemos en la Sagrada Escritura salvar, entendemos también sanar. Jesús sana y salva el alma, sana y salva el cuerpo. Aparte del ya citado pasaje de Lucas 4:18, en donde leemos los fines y motivos de su venida, porque el poder de Dios se manifiesta en él sanando a los enfermos, ver Lucas 5:17, existen otros muchos textos al respecto. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y sanando todas enfermedades y dolencias. Confrontar Mateo 4:23. El Señor Jesús pasó su vida predicando y sanando. No predicaba sin sanar, ni sanaba sin predicar. Ejercía estos dos ministerios respaldando el uno con el otro. Cuando se hizo de noche, le trajeron a Jesús muchas personas que tenían espíritus malos, y con su palabra echó fuera a los espíritus y también sanó a los enfermos. Ver Mateo 18 del 16 al 17. Mateo 8 versículos 16 al 17. Esto sucedió para que se cumplieran lo que anunció el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y llevó nuestras enfermedades. Ver Isaías 53, versículo 5. Vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos y de sus cargas, y yo les daré descanso. Ver Mateo 11:28. Mucha gente se juntaba para oírle y para que le sanara de sus enfermedades. Ver Lucas 5:15. Si alguno oye mis palabras y no hace caso, no soy yo quien lo condena, porque yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Ver Juan 12:47. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Ver Juan 3:16. Se refleja aquí todo lo que el apóstol entendió de lo que había sido la venida de su Maestro, sanar y salvar. Otros textos muy ricos sobre el ministerio de curación y evangelización de Jesús son Mateo 9 del 10 al 13, Mateo 12:15, Mateo 14:14, Mateo 15:30 al 31, Marcos 1 del 32 al 34, Marcos 6 del 55 al 56. Bien. Inciso D. Jesús sana de las influencias diabólicas. En este punto se tratará más ampliamente en el capítulo 10. Inciso E. Jesús compartió su ministerio de sanación con sus 12 apóstoles. Llamando a sus 12 apóstoles les dio poder y autoridad sobre toda clase de espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Ver Lucas 9:1 y Mateo 10:9. Id proclamando que el reino de Dios está cerca, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios. Gratis habéis recibido este poder, dadlo gratis. Mateo 10, versículos del 7 al 8. En los dos textos anteriores puede verse claramente que el Señor entregó este poder a sus 12 apóstoles y por tanto a quienes participan de esta misión, es decir,
obispos y sacerdotes. Por esta razón, todos los ministros de la Iglesia por el ministerio del orden sacerdotal han recibido el poder de sanación de Jesucristo en todas sus formas y aspectos. El Dr. William Parker, en su libro La oración psicoterapia, probó con rigor científico el poder de la oración, especialmente de la oración hecha por un sacerdote o ministro de la Iglesia. Él concluye que nadie es un instrumento tan idóneo para este ministerio como un sacerdote o ministro. San Agustín, que por un tiempo negó la existencia de este ministerio, cuando fue nombrado obispo de Hipona, observó que muchas curaciones se efectuaban por su ministerio. Entonces se retractó y dijo: tal ministerio existe todavía. A pesar de todo, es difícil que los mismos sacerdotes se convenzan que su ministerio implica el poder sanador de Jesús. En la medida que lo crean, verán la gloria de Dios. Inciso F. Jesús compartió su ministerio de sanación con sus discípulos. Después de esto, el Señor designó 70 discípulos y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios por donde él había de pasar, y les dijo: en la ciudad que entren los recibirán, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios está cerca. Ver Lucas 10 del 1 y del 8 al 9. Sus discípulos eran gente que le seguía y que estaba cerca de él, pero que no pertenecía al grupo de sus 12 apóstoles. En estos discípulos están representados todos los que creen en Jesucristo, es decir, todos los bautizados. Por tanto, de una manera u otra, estamos llamados a ejercer el carisma de la sanación. Por lo menos podemos elevar una oración por la salud de nuestros hermanos, aunque el ejercicio de este ministerio solamente algunos son llamados de una manera más plena, como leemos en su palabra. Algunos por el mismo Espíritu reciben poder para sanar enfermos. Dios ha dado cargo especial a cada uno en la iglesia, en primer lugar. Después, los que sanan a los enfermos. ¿Tienen todos para sanar enfermos? ¿Tienen todos poder para sanar enfermos? Ver 1 Corintios 12 del 9, 28 y 30. Inciso G. Apóstoles y discípulos escribieron el don de curación. Yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios, ungían con aceite a los enfermos y se sanaba. Ver Marcos 6 del 12 al 13. Regresaron los 70 muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecían en tu nombre. Ver Lucas 10 y 17. Ellos salieron y predicaron por todas partes. El mismo Señor les ayudaba y confirmaba la palabra de ellos, acomodándola con señales milagrosas. Ver Marcos 16:20. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y da confianza a tus siervos para que anuncien tu palabra sin miedo y con tu poder sanen a los enfermos y hagan señales y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ver Hechos 29 al 30. Vale la pena leer despacio el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debería llamarse Hechos del Espíritu Santo, para ver todo lo que él hizo por medio de los apóstoles y discípulos. Si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor le pongan aceite, y cuando oren con fe, el enfermo se salvará, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por eso confiénsense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para que sean sanados. Confrontar con Santiago, capítulo 5, versículos 14 al 16. Conclusión. Así como los textos del Antiguo Testamento dedujimos que Dios nos quiere sanos, igualmente de los textos del Nuevo Testamento podemos concluir que la voluntad de Dios es que estemos sanos. Capítulo 3. Numeral 3. Los médicos. En la renovación carismática se está descubriendo personas a quienes Dios utiliza para el ministerio de la sanación. Estas personas han recibido el don de la curación y al descubrir esta capacidad y ponerla en práctica, se forma el ministerio de sanación. El don de sanación lo ejercen los bautizados de muy diversas maneras y en diferentes grados. Lo ejercen los esposos cuando oran entre sí, los padres con los hijos, etc. Pero muy especialmente están llamados al ministerio de la curación los médicos, ya que participan de este carisma por el bautismo,
por la ciencia adquirida en la universidad y por un llamado muy especial de Dios a curar el dolor humano. Cuando un médico ejerce la medicina, pone en práctica sus conocimientos universitarios y añade el don de la fe en la curación. Se convierte en un instrumento maravilloso en las manos de Dios. Conozco muchos profesionales que están viviendo esta nueva dimensión en sus vidas con abundantes bendiciones del Señor, como son los miembros de la Asociación de Terapeutas Cristianos. El decreto conciliar Presbyterorum Ordinis dice: los sacerdotes con espíritu de fe descubran los multiformes carismas de los laicos, reconózcanlos con gozo y foméntelos con diligencia. En estas normas por el concilio, los sacerdotes debemos ver el llamado a descubrir los carismas, especialmente el de curación, que poseen las personas que se dedican al ministerio de los enfermos. Fin del primer capítulo de este libro. Se cierra la sesión. Gracias por escuchar.